Bueno, esta investigación ha tenido tres bases fundamentales. Una de ellas es el Acuerdo de París, que es el acuerdo entre países más actualizado y que está más relacionado con el medio ambiente, en el cual están todos los países y buscan justamente la sostenibilidad energética y el frenar el cambio climático a nivel mundial. Por otra parte, también tenemos el informe Foresting Effective Energy Transition, fomentando una transición energética efectiva, que ha sido lanzado por el Foro Económico Mundial en junio del 2024. Y por último, tenemos el Índice de Desempeño en materia de campo climático, el CCPI, que ha sido lanzado por una organización alemana que también mide esto, tiene un índice propio que está un poco más enfocado en la Unión Europea. En el anterior, en el del Foro Económico Mundial, se tienen países de todo el mundo, y en cambio en el del desempeño de materia de cambio climático está un poco más orientado hacia la región de Europa. Inicialmente podemos destacar el ETI, el Energy Transition Index, o el índice de transición energética, que como les decía aborda un poco más a todos los países del mundo. Es una visión más globalizada que nos puede permitir este índice. Están 120 países ordenados respectivamente en base a cómo ha sido su desempeño y sus avances en materia de transición energética. Prácticamente el índice está compuesto, como podemos ver en la diapositiva, en dos partes fundamentales. El desempeño del sistema, que aborda un 60% de la puntuación, y la preparación para la transición, que aborda un 40% de la puntuación. Como podemos ver, el desempeño del sistema está más orientado hacia la parte de cómo llega y cómo se desempeña la energía, el acceso a la energía, la sostenibilidad del sistema sobre todo. Y la preparación para la transición aborda más ámbitos normativos y factores habilitadores. Entre estos factores habilitadores podemos tener la infraestructura, la innovación, la educación y capital humano, cómo están los programas de investigación también entran dentro de estos factores habilitadores. Y como podemos ver en estos 5 parámetros, los 5 son fundamentales en cuanto a su fundación para lograr una transición energética exitosa, según este índice. Y podemos ver que no es necesario que solamente la energía sea limpia, por ejemplo, o que todos tengan acceso a la energía, o sea una energía libre de carbono. O sea, esta es solo una parte de lo que realmente engloba el 100%. Y es así que nos damos cuenta que hay otro porcentaje de esta puntuación que tiene que ver mucho con políticas públicas. El hecho de tener un marco regulatorio que sea comprometido, el hecho de tener un gobierno comprometido con estos cambios, hace también que el índice de transición energética pueda subir en un determinado país. Eh, Prácticamente todos los países son evaluados del 1 al 100 y se hace una normalización, ¿no? Una ponderación de todo lo que tiene que ver con ambos sistemas. Y bueno, eso es lo que nos indica el ETI. En base a este índice de transición energética, podemos ver que estos han sido los resultados en el año 2024. Aquí un poco en la leyenda podemos ver que el promedio general del 2024 ha sido de 56.5 puntos, que nos da esta línea de acá, no sé si se puede apreciar. Y bueno, podemos tener a los países más desarrollados, que son Suiza, Dinamarca, Finlandia, y poco a poco vamos bajando y podemos ver que estos países sobre todo se encuentran en Europa, ¿no? Los países que tienen una mayor puntuación son países que tienen una economía más desarrollada y que realmente pueden avanzar. Y este es uno de los factores justamente que dificultan la tarea a otros países con una economía más poco desarrollada, ¿no?
Han habido también factores que han sido tomados en cuenta para este 2024, como el tema de la pandemia, cómo iban los países hasta antes de la pandemia y cómo han ido algunos teniendo incluso que retroceder en sus políticas en base al alto consumo que había, por ejemplo, de energía en las casas debido a a, al, 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 a la cuarentena, en la que los países se han visto en una falta de energía y han tenido que volver tal vez a sus sistemas antiguos y contaminantes, ¿no? En sus matrices energéticas. Por otra parte, tenemos el índice de desempeño en materia del campo climático, el Climate Change Performance Index, que es muy similar. Está desarrollado por Germanwatch, una institución alemana que está enfocada justamente también en ver cómo van avanzando los países en cuanto no solamente a transición energética, sino en materia de cambio climático en general. Este índice también tiene su propio método de evaluación, como podemos ver en el gráfico, tiene un 20% de políticas climáticas, igual que les mencionaba en el índice de transición energética anterior, el tema de que las políticas públicas estén relacionadas aporta bastante en una puntuación. El uso de la energía, cuán eficiente es la energía al llegar a un hogar en el tema de transmisión. El tema de que esta energía sea renovable o esté generada en base a fuentes renovables. Y el tema de que pueda generar menos gases de efecto invernadero, ¿no? Prácticamente este índice evalúa a 63 países y la Unión Europea, y en conjunto todos estos países representan más del 90% de las emisiones globales de efecto invernadero en el mundo. Este índice tiene como objetivo comparar todos los esfuerzos y el nivel de progreso y mitigación del cambio climático. Este índice también ya ha generado resultados. Como podemos ver, hay muchos que coinciden. Podemos ver países europeos, sobre todo en la cima de este rating. Sin embargo, este informe considera que ningún país ha logrado estar dentro de las tres posiciones primeras. Como pueden ver, acá claramente no se tiene un primer, segundo o tercer lugar, porque ellos consideran que un país para llegar a estas tres posiciones tendrían que estar entre una nota del 90 y el 100%. Y como podemos ver, Dinamarca, que está en el cuarto puesto, tiene una nota de 78.37. Es así que este índice no considera que nadie sea merecedor o nadie haya alcanzado los objetivos que tienen y que son medibles para la transición energética. Acá en las leyendas podemos ver qué países han desarrollado mejor sus políticas. También podemos ver que en las ponderaciones de cada país, por ejemplo, muchos han trabajado bastante más tal vez en materia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. No se ha trabajado mucho en energía renovable, no se ha trabajado mucho en eficiencia energética y bueno, hay un poco más de trabajo tal vez en políticas públicas frente al cambio climático. También se tienen algunos países con esta señalización, con esta llamita, que prácticamente indica que están entre los mayores productores de eh, energía en base a aceites, gas, otro tipo de energías no renovables, es decir, que son más contaminantes, ¿no? Y son varios los países que tienen esta marca. Bueno, en base a estos países, prácticamente a continuación les voy a mostrar los países que lideran este índice. Como les había mencionado, Suecia es el país que ocupa el primer lugar con una puntuación en el ETI de 78.4. Y en el ámbito regional, en base al ETI, como es un informe un poco más global,
se puede destacar a Brasil, que es el primer país latinoamericano en aparecer en el ranking con una puntuación de 65.7. Como les había mencionado también, la media para que se ha logrado en este es de 56.5 puntos. Es así que hemos logrado hacer un análisis de transición energética y los países que hemos destacado por sus políticas son Suecia, Dinamarca, Alemania, España. Y vamos a tocar un poco de China y Estados Unidos, que son casos especiales, que tienen también algunos avances, pero no han desarrollado una política pública. En el caso de Suecia, su proyecto más importante y en lo que más están enfocados es en el desarrollo de energías para transporte urbano sostenible. Prácticamente ellos lideran en lo que es el desarrollo de carreteras eléctricas, como por ejemplo el proyecto E-Road Arlanda, que es un proyecto que prácticamente hace que el vehículo se cargue mientras está en movimiento eh, durante la movilización de este vehículo, ¿no? Cuando este vehículo está sobre esta carretera inteligente, se va cargando y hace que no sean necesarias las estaciones de servicio, por ejemplo, para un vehículo 100% eléctrico. Como podemos ver, esta investigación va a tocar los tres marcos fundamentales que ha tenido cada país. Un marco normativo, como decíamos, que es importante que un país tenga políticas públicas bien establecidas y bien definidas. También las metas que se han trazado, hacia dónde quiere llegar el país, que es bastante importante, y los objetivos que se han alcanzado hasta el momento. En el caso de Suecia, tienen leyes específicas de protección del medio ambiente, eh, estas, eh, estas leyes específicas dan, por ejemplo, subvenciones de hasta el 60% para almacenamiento de energía residencial y también lideran iniciativas internacionales como grupos de liderazgo para la transición industrial. Es así que Suecia también se considera un país líder que apoya a todos los demás países con sus tecnologías y siempre puede estar dando ideas para los demás países para que puedan adoptarse las mismas. En cuanto a metas trazadas, ellos tienen la meta del 70% de su generación de energía renovable para el 2030. También eliminar completamente el uso de combustibles fósiles para este mismo año y el incremento de la capacidad de eólica renovable de forma sostenida. Como objetivos alcanzados hasta el momento, el 60% del consumo final de energía el año pasado ha provenido de fuentes renovables. Se ha duplicado su capacidad eólica desde el 2018, con actualmente casi 5.000 turbinas generadoras. Y también es líder en innovación, como el que les mencionaba, que incluye el de proyecto de carreteras eléctricas y baterías 100% recicladas. En el caso de Dinamarca, ellos están más desarrollados tal vez en el tema de lo que es energía eólica. Tienen un proyecto de energía que se llama Mar del Norte, que prácticamente genera electricidad y luz para 3 millones de hogares europeos. Como podemos ver, también tienen leyes específicas de cambio climático, con metas trazadas de generación eléctrica del 100% renovable para el 2030. También se tiene un impuesto al carbono, medida que ha sido bastante controversial, pero se ha logrado en base a una concientización también de las personas. Y también incentivos a tarifas para las personas que produzcan su propia energía renovable y que puedan tener también vehículos eléctricos. Entre los objetivos alcanzados, el 80% de la energía generada en 2020 ya provino de energías renovables. Pese a que este fue un año ya de pandemia, ellos han logrado mantener su sistema sólido. También se tiene parques eólicos que ya están completamente instalados y se tiene inversiones constantes. Es algo también bastante tomado en cuenta al momento de evaluar. Inversiones en investigación y desarrollo. Prácticamente el hecho de que investiguen y estén constantemente actualizándose en el tema de desarrollo energético sostenible hace que también Dinamarca pueda estar en uno de los principales puestos
en el ETI. Por otra parte, Alemania también tiene bastante, bueno, es bastante destacable, debido sobre todo a que ha logrado el abandono completo de la energía nuclear en 2023. La energía nuclear era considerada una de las más contaminantes en Alemania. Y bueno, sobre todo el desarrollo importante es el desarrollo del hidrógeno verde. Esta es una nueva tecnología que es 100% limpia, ya que consiste en la separación del hidrógeno del oxígeno en el agua, y prácticamente este hidrógeno es utilizado como combustible, es utilizado como fuente de calor y tiene diferentes usos. Eh, Además, han tenido colaboraciones para justamente producir y transportar este hidrógeno a lo largo de toda la Unión Europea. Y este hidrógeno lo han utilizado también en proyectos importantes como es el proyecto del tren Coradia. Es un tren que funciona netamente con este hidrógeno verde y que promueve sobre todo el transporte sostenible. Algo muy importante que destacar de estos tres países que hemos visto y que está sonando bastante en el tema en Europa es que muchas veces no es necesario que una sola persona tenga un vehículo o una sola familia tenga un solo vehículo. Es bastante importante fomentar para ellos también el hecho del transporte público sostenible, el hecho de tener trenes, el hecho de tener transporte masivo que sea sostenible, hace que justamente el tema energético pueda estar más limitado, o sea, no se necesita tanta energía para el sector transporte, y eso ayudaría también bastante en el tema climático. En cuanto a su marco normativo, tienen leyes de energías renovables, leyes de movilidad sostenible que incentivan justamente el uso de vehículos eléctricos y el transporte limpio. Como meta trazada, tienen el plan de tener 15 millones de coches eléctricos y 6 millones de bombas de calor. El calor también es una principal preocupación en países europeos, ya que son países bastante fríos, con inviernos bastante crudos, y ahí es también donde presentan un fuerte consumo de energía eléctrica, ¿no? Que tienen que abastecer. España está liderando sus investigaciones en energía solar. Tienen un proyecto denominado Núñez de Balboa, el cual es una planta solar con una capacidad de generación de 500 megawatts. Es una de las más grandes del continente europeo. Y bueno, tienen sobre todo como habíamos visto en los otros países, un marco normativo, una ley específica que tiene que ver con el cambio climático. Tienen un plan nacional integrado de energía, aparte de su ley, es decir, metas bastante bien trazadas en reducción de emisiones, penetración de energías renovables, eficiencia energética. Además, tienen planes ya de movilidad urbana, en el cual, lo que les comentaba anteriormente, se promueve un transporte público sostenible, en el cual se deje de depender de combustibles fósiles, sobre todo, y el desarrollo de buses ya genera prácticamente tener transporte público completamente generado a base de fuentes sostenibles, sean estos buses, trenes, bicicletas, cosa de que no haya un auto por cada ciudadano, ¿no? Sobre todo tienen una meta trazada de tener una economía totalmente descarbonizada para 2050. Tienen que lograr por lo menos un 74% de la energía eléctrica generada en fuentes verdes, por así decirlo, para el 2030. Sobre todo, hablando un poco de China y Estados Unidos, han tenido también bastante desarrollo. No hemos tenido un pantallazo general para no hacer un poco larga esta exposición, pero en cuanto a energía, China tienen bastantes contradicciones, sobre todo en el tema de que son bastante generadores de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono, y sus políticas, pese a que han sido buenas, prácticamente no han logrado solventar su déficit energético, o sea, no tienen
una energía completamente sostenible para todos sus habitantes, siguen siendo bastante dependientes de lo que es combustibles fósiles y es por eso que no son considerados referentes, pese a que están en una buena posición en el índice de transición energética. Pasando un poco al análisis de los países en la región, hay bastantes países que se encuentran, liderando sobre todo Brasil con una puntuación de 65.7, Chile que está con una puntuación de 63.9, Costa Rica, Uruguay, que prácticamente todos están por encima de la media. Es importante que analicemos estos países para que también podamos compararnos cómo estamos como Bolivia. Brasil, que tiene las mismas, su investigación se ha basado en las mismas, en los mismos parámetros, un marco normativo, una meta trazada y los objetivos alcanzados. Ellos tienen la ley de energías renovables que fomenta sobre todo el uso de energía eólica, biomasa y pequeñas hidroeléctricas que pueden estar a cargo del sector privado. También unas políticas de biocombustibles enfocadas en reducir las emisiones del transporte e incentivos fiscales para investigaciones en infraestructura renovable. Ellos tienen como meta trazada el 48% de su capacidad de generación basada en energía solar y eólica para el 2030. Tienen planeada la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la participación de biocombustibles en el transporte. El 89% de su generación ha sido ya alcanzado en 2022. Esto es bastante alto, como pueden darse cuenta, en comparación incluso a países europeos. Ya tienen ellos casi un 90% de su generación eléctrica en base a energías renovables. Tienen un incremento significativo en capacidad solar y eólica y se posicionan como líder global en bioenergía. Chile también está incluso antes que Brasil, en el segundo índice que veíamos, en el CCPI. Chile tiene como compromiso alcanzar un 70% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Eh, Tienen un bastante avance en energía solar con su proyecto en el desierto de Atacama. Tienen un proyecto clave en base a energía solar que justamente por la alta radiación solar se ha vuelto ideal para este tipo de energía. Tienen leyes de energías renovables, políticas nacionales bien generadas y leyes de cambio climático. Esto hace también que puedan estar más arriba en el índice. Como metas trazadas, tienen planeada la neutralidad de carbono para el 2050. También tienen bastante interés en la promoción del hidrógeno verde, están desarrollando bastante esta tecnología. Y como objetivo ya alcanzado se tiene que el 25% de la matriz actualmente ya está conformado con energía solar y eólica. También el otro 25% casi llega al 50% como líder en hidrógeno verde y la reducción constante de emisiones asociadas al sector energético. Costa Rica es uno de los más importantes, que ha alcanzado la meta de generar el 100% de su electricidad de fuentes renovables. Y esto es bastante interesante, este dato es bastante interesante porque miren que pese a que Costa Rica tiene el 100% de su energía renovable, está en un puesto inferior en el índice de transición energética. Y esto es prácticamente porque, como podemos ver en su marco normativo, no tienen una ley desarrollada. Tienen una estrategia, tienen políticas, tienen incentivos, sin embargo, no tienen leyes específicamente relacionadas al marco normativo. Tampoco desarrollan investigación. Es probable que tampoco tengan una investigación constante en materia de generar nuevas energías debido justamente a que ya han alcanzado este 100% de su matriz energética, ¿no? Pero justamente todo eso hace que esté por debajo de otros países. Como metas trazadas, emisiones netas que ya no sean parte justamente de la energía eléctrica, tal vez para el 2050 de cero emisiones netas en dióxido de carbono, mantener su matriz energética en un 100% renovable y la reducción de dependencia de combustibles fósiles.
Como objetivos alcanzados, su mayor logro, 100% renovable en 2024, 99% y en 2022. La implementación de proyectos eólicos, solares, hidráulicos, geotérmicos y el reconocimiento internacional como modelo de sostenibilidad energética. Ya tocando el tema de los últimos países, Uruguay también tiene bastante desarrollo, sobre todo en materia de hidroeléctrica. La represa de Salto Grande es la mayor planta hidroeléctrica de Uruguay, que prácticamente genera 1.325 megawatts. Se ha convertido en un principal exportador de energía también dentro del país y puede justamente exportar energía y es una de sus principales fuentes también, ¿no? de ingresos. Su plan nacional de energía tienen un plan nacional, como podemos ver, su marco normativo no tiene una ley, tampoco tienen una ley específica, que es donde más fallan justamente los países latinoamericanos. Sin embargo, se tienen incentivos para energías renovables, se tiene un marco normativo, se tienen planes que en sus metas buscan sobre todo la reducción de dependencia de combustibles fósiles, el incrementar las exportaciones de energía limpia, es algo fundamental que ellos ya lo están realizando, ya abastecen a su mercado justamente y ya se constituyen en un exportador de energía y sobre todo el mantenimiento de su matriz energética, que casi al igual que Costa Rica, tiene un 98% de energía renovable. Se ha vuelto un exportador principal de energía a Brasil y a Argentina. Ya para dar un poco de conclusiones a esta presentación, que tiene un trabajo respaldado de investigación en el cual hay mucho más detalle. Bueno, se puede decir que a nivel mundial los climas son extremos y es lo que les decía, son países bastante fríos y han tenido que incluir en sus sistemas de calefacción bastante el tema de transición energética. Cuando llega un invierno, prácticamente ellos tienen una mayor demanda de energía eléctrica y ahí es donde existen muchas fallas, ¿no? Donde existe un desabastecimiento y ellos tienen que volver un poco a retroceder en cuanto a su matriz energética. También tienen veranos extremos en los cuales el tema del uso de aires acondicionados es bastante demandado y que también les genera un poco de desabastecimiento. Sin embargo, casos a destacar son, por ejemplo, el de Suecia, que tiene un excedente energético ya de 43.820 gigawatts y que prácticamente se ha convertido en el sexto exportador de energía a nivel mundial. Esto nos quiere decir que es bastante factible y es bastante recomendado económicamente el proceso de transición. Si bien es bastante costoso, porque todos los proyectos de energía eléctrica renovable tienen un alto costo, pero si se genera en una buena cantidad, un país es capaz de posteriormente transmitir esta energía a otros países y venderla y recuperar toda la inversión que ha podido tener. Y es el caso de Suecia. Como habíamos mencionado, Estados Unidos y China tienen bastante contradicciones y la electrificación del transporte es una prioridad de los países como Alemania y Dinamarca que ya están buscando justamente los medios alternativos para el transporte. Además, ya tienen varios proyectos adelantados y tienen tecnologías innovadoras como las carreteras eléctricas, los trenes de hidrógeno, en los cuales se han enfocado bastante. El transporte ha sido algo fundamental también en países europeos y extranjeros. A nivel latinoamericano y del Caribe, prácticamente en el ámbito regional, Brasil y Chile tienen ya bastante avance en temas de descarbonización. La diversificación de sus matrices energéticas muchos países ya tienen justamente 100% de su energía renovable. Sin embargo, vemos que por otra parte están desequilibrados, ¿no? No tienen
las políticas públicas y no están tan enfocados, no tienen unas metas bien trazadas de dónde quieren llegar para ser correctamente evaluados en el índice de transición energética. Costa Rica y Uruguay son modelos a seguir, ya que tienen 100% de su energía limpia. Esto ha demostrado que tienen una transición exitosa a esas energías renovables y prácticamente lo que tienen que hacer es desarrollar proyectos de el uso de esta energía. O sea, tienen la generación, tienen la energía, sin embargo, pueden tal vez ya innovar en cuanto a materia de transporte eléctrico, calefacción, aire acondicionado, que son igual cosas necesarias en América Latina, que todavía no se les está dando un uso. O sea, sí saben cómo generar limpiamente, pero no la usan correctamente. Sin embargo, los otros países dentro del continente también tienen bastante deficiencia para alcanzar buenos niveles. Muchos países siguen dependiendo completamente del carbón y de combustibles fósiles, prácticamente es bastante complicado. Y si bien estos países son referentes, el resto de países de Latinoamérica, como han podido ver en el ranking, se encuentran muy por debajo de la media incluso. Y bueno, es importante que el gobierno formule políticas públicas que aseguren la transición energética dentro de un marco político sólido. Es posible, es bastante posible, sobre todo en países que cuentan con, como en nuestro caso, ¿no? Bastantes ríos para generación de energía eléctrica, se cuentan con bastantes espacios abiertos para la generación de energía solar. Y bueno, pues prácticamente necesitamos un marco regulatorio en el que justamente se definan las metas que pueden alcanzar nuestro país para poder presentarlo ante instituciones internacionales y decir exactamente dónde estábamos antes y dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. La cooperación internacional en este sentido también es importante. El hecho de que estemos abiertos siempre a nuevas ideas, a la investigación, a abrir nuestras fronteras al mundo, porque prácticamente hay países que lo tienen todo con un copie, ¿no? Lo que se ha hecho en Alemania se puede hacer en Bolivia, lo que se ha hecho en España se puede hacer en Bolivia, y es algo importante a lo que tenemos que estar siempre abiertos a escuchar nuevas ideas y a recibir el apoyo de otros países que justamente los otros países promueven, ¿no? Hay bastante interés por parte de todas de esos países en que se copien sus modelos. Y bueno, con eso se concluye la exposición.